Puedes hacer entonces. Ay, ay. Con nuestra querida María Blaquier, hablar uno de los temas más interesantes del 2025, pero que ya tenemos la antesala en el 2024 por este primer eclipse de luna que vamos a tener próximamente. Querida María, qué gusto que hayas aceptado esta invitación. Bienvenida, este es tu espacio. Muchísimas gracias a vos por invitarme, siempre es un placer estar acá. Y bueno, hice una presentación porque me parece súper interesante esta cuestión de que los nodos van a cambiar de eje y vamos a vivir nuevas temáticas a partir de ese momento, ¿no? Y el eclipse, tal como decís vos, nos da como un adelanto de eso que va a suceder. Así que bueno, vamos a ir a mi presentación y como siempre, espera que lo voy a poner en modo presentación. Como siempre, perdón, acá no sé qué me pasa que no me lo deja poner en presentación. Oh, Ahí no, abajito, de ojo. pronto, Bueno, donde lo están vamos a las poner dos acá flechitas. abajo, ahí lo encontré. Eso. Bueno, como siempre nosotros cuando hablamos de eclipses tenemos que tener en cuenta lo que son los nodos lunares, ¿no es cierto? Porque los eclipses son lunaciones que ocurren muy cerquita de los nodos, por eso son eclipses y no son una luna llena, una luna nueva. Y bueno, si seguimos un poquito, saber que la palabra eclipse, perdón, nodo significa nudo, ¿sí? Nodo significa nudo. ¿Por qué? Porque es un corte entre dos planos. Por eso lo llamamos nodo. Y el corte entre los dos planos es el corte entre la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y la eclíptica, que es el pasaje aparente del Sol alrededor de la Tierra. Porque nosotros hacemos una astrología geocéntrica. Entonces nosotros vemos al Sol moverse alrededor de la Tierra, por más que sabemos que es al revés el caso. Entonces estos nudos son los famosos nodos, pero hay muchos nodos. Por ejemplo, si nosotros hablamos del ingreso del Sol en Libra, eso también es un nodo, es un nudo porque se cruzan la eclíptica y el ecuador. Aquí lo que está pasando es que se cruzan, tal cual bien lo estás marcando, la órbita de la Luna proyectada en el espacio y la eclíptica. Esos son los famosos nodos. Entonces, claro, nosotros vamos a tener que las lunas nuevas o llenas que ocurran cerca de los nodos van a ocurrir cerca de la eclíptica. Y eso quiere decir que un astro va a tapar al otro, porque van a estar en el mismo lugar. Vamos a verlo, viste, vos ya sabés que yo estoy con el tema de la astronomía, así que lo voy a querer mostrar astronómicamente. Entonces, los eclipses de Sol y Luna son lunas nuevas o lunas llenas que suceden muy cerquita de los nodos. Algunos dicen 15, otros dicen 17, otros dicen 18 grados. Pero bueno, ¿cómo podemos saber la distancia exacta? No tenemos el cielo compartimentado, ¿no es cierto? Nos manejamos en un rango de entre 15 y 18 grados. Y acá Ujú. fíjate, mira, te puse la Sí, diferencia. y Sí, podríamos decir desde 0 a 18 grados, ¿sí? Es decir, si tú exacto. tienes, si tú naces en una conjunción Sol-Luna, que es luna nueva, y a menos de 18 grados están los nodos, por ahí hubo eclipse de Sol. Pero si naces en Exacto. una oposición Sol-Luna y a menos de 18 grados están los nodos, pues naciste en una eclipse de Luna. Claro, yo por ejemplo nací en un eclipse de sol. O sea, nací al día siguiente de un eclipse de sol, pero dentro del rango todavía de eclipse de sol. Sí, sí, sí. Entonces se dice que las personas que nacieron en eclipse, los eclipses son, les pegan más fuerte, digamos, ¿no? Vamos a ver, hay muchas teorías respecto a eso. Pero bueno, acá te puse la diferencia en términos de astronomía de una luna nueva y una luna que es eclipse. Acá vemos que la luna nueva lo que tiene es que la luna y el sol están en la misma longitud, puede ser que estén en el mismo grado, pero están en diferente latitud celeste, ¿sí? Como si fuera, por ejemplo, que vamos por una calle, un camino, y hay distintos carriles. Entonces estamos en el mismo kilómetro, pero en distintos carriles. En cambio, en un eclipse de sol, que es una luna nueva, pero que es eclipse, el sol y la luna están en el mismo grado. ¿Sí? Y acá puse también a Mercurio para que vean que los planetas pueden estar. Este Mercurio está en la misma longitud prácticamente, en el mismo grado, pero en distinta latitud. O sea, los planetas tienen longitud, pero también tienen latitud con respecto a la eclíptica. En un eclipse, la latitud y la longitud coinciden.
ya sea porque es la misma o porque es opuesta, pero la latitud es la misma. Precioso esta imagen porque cuando tú ves en el mandala, en el radix, en una carta natal, ¿sí? Y tú ves el símbolo del sol, ¿sí? Con el símbolo de la luna, ¿sí? Los ves unidos. Lo que sucede entonces es que dices que están en conjunción, ¿sí? Al estar en conjunción, porque están unidos, ¿sí? Resulta que en el cielo tú los ves y están con esta separación, ¿no? Están, ¿por qué? Por la declinación que tienen, es decir, Exacto. Por la ¿sí? Que latitud uno está, celeste, ¿no? Porque, porque nosotros decimos, bueno, ¿qué es la eclíptica? La eclíptica es el sol que pasa por ese camino que recorre. El sol siempre está en la eclíptica, siempre, siempre tiene latitud cero. Pero los planetas también van alrededor del zodíaco, pero pueden estar por encima o por debajo de la eclíptica. Esa es la latitud. Pero ya que mencionás la declinación, acá también puse una filmina hablando de declinación porque vamos a ver que durante el primer eclipse, el del 18 de septiembre, Marte va a estar con alta declinación y me gustó ponértelo, así que eso también lo vamos a ver. excelente, vamos para allá. Y entonces, claro, esto es una luna nueva en una carta natal, cuando lo vemos en un Exacto, radix, ¿sí? Y esta es una luna nueva, pero donde a menos de 18 grados y entre más exacto esté el nodo a los puntos del Sol y la Luna, bien sea el nodo norte o nodo sur, pues el eclipse va a ser más exacto y más visible, si es una conjunción, totalmente, un eclipse de Sol. ¿Mm? totalmente, totalmente, sí. Va a ser más total, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces la diferencia entre lunas nuevas o llenas y eclipse es esto que acabas de decir vos, ¿no es cierto? Que los eclipses son lunas nuevas o lunas llenas. Luna nueva sería un eclipse de sol, luna llena sería un eclipse de luna, pero que suceden muy cerquita de los nodos. O sea que además de tener longitud igual u opuesta, en el caso de una luna llena, también comparten la latitud. ¿Ok? Y es interesante esto del tema de los nodos, porque vos sabés que antiguamente, vos sabés que si vos ves registros de hace 5.000 años, en la época de los babilonios, había un registro perfecto de cuándo iban a ocurrir los eclipses porque podían calcular dónde iban a estar los nodos. Y los nodos, para ellos, eran esa como el umbral entre el caos y el orden, entre el mundo del caos y el mundo del orden. Viste que todas las mitologías tienen esta cosa de que en un principio era la oscuridad, que es lo indiscriminado, y viene la luz, se hizo la luz y empieza el mundo del orden. En todas las mitologías empieza primero hay noche y luego fue el día. Bueno, los babilonios tenían también ese mito en el que había una diosa, Tiamat, que era una diosa del océano, de la cuestión totalmente indiscriminada, podemos decir, de cuando estamos en el útero y todavía somos uno con nuestra madre y no tenemos conciencia, ¿no? Un poco apela a ese sentimiento de la falta de conciencia. Y viene el dios, que es un dios como jupiteriano, Marduk, y logra conquistar a esta diosa, que es un dragón, por supuesto, eso es un dragón porque en esa época el Polo Norte, uno para ir al Polo Norte tenía que mirar la constelación de Draco. Entonces toda la mitología de esa época tiene que ver con dragones. Y entonces logra conquistar esto y ¿qué hace con el dragón? Pone 6 constelaciones en la parte superior del cuerpo del dragón y 6 constelaciones en la parte de la cola del dragón. Viste que el nodo sur se llama cola de dragón y el nodo norte cabeza de dragón. Y logra ordenar el mundo, que era un caos, lo logra ordenar ordenando las constelaciones. Entonces los nodos representan este límite entre el caos y el orden. Es interesantísimo verlo así o no. Vos que te gusta la astrología psicológica. Mira, ¿No es mira, fascinante? pero es precioso porque date cuenta cómo normalmente recogemos de la cabeza y la cola del dragón, como Ketu y Rahu, desde Oriente. Pero recoger de los babilónicos tiene más que ver con nuestra cultura occidental, porque de ahí es la cuna de la civilización occidental. Y entonces recoger el mito de Marduk y Tiamat, claro, lo que termina siendo Marduk con Tiamat es que mata a su madre y crea ese universo manifiesto de su cuerpo y de su cabello. ¿Sí? Exactamente, Pero era la abuela. En la mitología,
Tiamat es la abuela de Marduk y Marduk logra a través de la energía más solar, es un personaje medio jupiteriano, pero bueno, tiene esta cuestión de lo solar, de la conciencia, traer luz al caos, ¿no? Es maravilloso, porque además es lo que nos sucede a nosotros como personas, vos que sos psicólogo, salimos de lo indiscriminado y cada vez tenemos más conciencia y empezamos a poder ordenar quiénes somos, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras limitaciones, qué nos resulta, con qué cosas tenemos afinidad, qué cosas nos resultan no afines, tal cual. Y Bueno, cuando ya lo pasamos a lo interpretativo y psicológico, démonos cuenta cómo el nodo sur representa una zona indiferenciada ujú, que está en simbiosis con las zonas de confort, mientras que ujú. el nodo norte representa el coraje de ir a la aventura de lo nuevo, de lo que no conozco y de lo que me genera mucha ansiedad incluso, porque ni idea qué va a pasar. Así que bueno, esto me pareció divertido. Incluso vos sabés que hay una carta natal, la primera en la que se encuentra el eje nodal, que justamente está como está ahora, están en los primeros grados de Aries Libra, y esa es del siglo II antes de Cristo. Y es el primer registro donde se pone en una carta de una persona, obviamente un noble, un rey, fue en Roma, interesante de ver también, los nodos. Antes, si no, no se ponían porque se usaban más que nada para calcular cuándo iban a estar los eclipses, porque claro, para los babilonios, un eclipse de sol significaba el rey está en peligro, y un eclipse de luna, el pueblo está en peligro. Bueno, entonces como es tan importante tener en cuenta el tema de los nodos, ahora sabemos que la nueva temporada de eclipses que se va a dar en Virgo Piscis tiene que ver con este pasaje del eje nodal que lo tenemos ahora en Aries Libra y va a pasar de Virgo a Piscis. Y la verdad es que todavía nos faltan unos meses, a pesar de que vamos a tener el primer eclipse en Virgo Piscis, todavía faltan unos meses para que el eje nodal salga, recién en el 2025 va a estar en Piscis Virgo, pero me parece interesante repasar qué fue lo que sucedió en estos años con el eje nodal en Aries Libra. Y esto es algo que nosotros ya hablamos a principio de año, pero me parece importante recordarlo, ¿no? Porque fíjate que mientras el eje nodal estuvo transitando Aries Libra, eh, sucedieron, por primera vez hubo legislación que permitió el casamiento entre personas del mismo sexo, ¿sí? Eh, Alemania, Chile y México tuvieron elecciones en las que por primera vez en sus historias ganaron mujeres para presidir las naciones con el eje nodal Aries Libra. Salió la primera muñeca Barbie hace 50, 60, 70 años con el eje nodal, ¿no? Que era una muñeca que redefine el rol de las mujeres. En vez de ser la única opción, la muñequita que le damos la mamadera y le cambiamos el pañal, de golpe las mujeres teníamos para jugar una muñeca que era profesional. Vos situate hace 60 años lo que tiene No, que haber sido eso. tremendo, ¿Sí? tremendo. Y luego vuelve a salir por primera vez, sale en la película Barbie, también con el eje nodal. Es que ¿No? está acordándome que hace más o menos un año que tuvimos Claro, este programa hablando de los ejes de Aries Libra y exactamente, ¿no? comentábamos el tema que salía la película de... Totalmente, y donde decimos, pero ¿qué rol cumplen los hombres? Pero, ¿no? O sea, bueno, el primer momento en la historia de la humanidad en la que sale el debate, podés estar a favor o en contra, pero eso no nos importa aquí, nos importa la parte astrológica. Surge el debate de los hombres trans o las personas trans, ¿tienen derecho a participar de deportes femeninos o no? Eso nunca en la historia de la humanidad se debatió, salvo con el eje ahora, con el eje Aries Libra, y el documental, famoso documental, ¿Qué es ser una mujer? También se estrena con el eje Aries Libra. Entonces vimos que las temáticas fueron esas, pero ahora el eje, a partir de dentro de unos meses, ya está por cambiar y las temáticas van a ser otras. Las temáticas van a ser Virgo, Piscis, con todo lo que eso implica, ¿no? Bueno, vos conocés mucho Virgo, Piscis porque sos de Virgo, pero cambia, va a cambiar como el foco, digamos. ahí hacer una también poner algo más entre el tintero sobre Aries Libra
que normalmente el nodo sur es lo que va cerrando, lo que va defecando, lo que se va dejando ya atrás, y el nodo norte, lo que voy consumiendo como novedad, ¿sí? El hecho de que haya estado en esta temporada aún el nodo sur en Libra, eh, digamos que se apagó la diplomacia en muchos sentidos, ¿sí? Y el nodo norte en Aries se activó el yo soy. ¿M? Entonces, a nivel psicológico, a nivel individual, eh, todas aquellas cosas por las que me había callado, pausado, dado eh, eh, el puesto a otro, cedido, ¿sí? Con un nodo norte en Aries, me he sentido empoderado de decir, no, un momentico, yo valgo, yo quiero hacer esto, yo necesito. E incluso, si no lo he hecho consciente y controladamente, sobre todo conscientemente, compulsivamente ese nodo norte ha vomitado esa interacción. De alguna forma, las personas, sobre todo las que no se identifican para nada con su energía marciana, se han visto de pronto enfrentadas a tenerse que defender a muerte en una situación o a tener que levantar la voz cuando nunca la hacían en la vida. Y es muy importante con este nodo norte en Aries poder abrazar esa sustancia y no juzgarme duramente de por qué yo fui a levantar esta voz así o por qué definí esto. Y es porque necesitábamos nivelar de alguna forma, estar siempre callados y siempre en la sombra, invisibles. El nodo norte en Aries es no más invisibilidad, ¿sí? Claro. No, y también lo que tiene el nodo norte en Aries es que Aries es un signo individualista, pero también es un signo que puede ser muy creativo porque Aries, al ser tan individualista, no copia. No copia. Y entonces las personas que realmente se han hecho cargo de su nodo norte en Aries, para aquellos que lo tienen, o con este tránsito del nodo por el eje Aries, son esas personas que abren caminos, porque tienen ideas nuevas, que después otros copiarán, pero esa es una característica también de Aries, que no copia, que tiene ideas nuevas. Así que eso también es algo para rescatar, porque hay personas que ya nacieron con el eje nodal. Yo, por ejemplo, nací con el eje nodal el nodo norte en Aries, pero a nivel individual también es una muy buena oportunidad ver por qué casas transitó, por qué casas de mi carta natal transitó ese eje, por más que yo no tenga el nodo norte en Aries o no tenga planetas en Aries o en Libra. Porque durante estos años, si bien acá nosotros estamos planteando temáticas a nivel universal, cada uno de nosotros tuvo ese tránsito o está teniendo ese tránsito de Aries Libra por un determinado sector de la carta. Y el año que viene va a tener otro sector de la carta activado por el tránsito de los nodos, que será donde tengamos Virgo Piscis o Piscis Virgo, digamos, ¿no? Así que eso también es como, eh, me parece que es algo para prestarle atención. Y María, y otro tema, ¿no? Como bien mencionabas cuando iniciaste tu presentación, más o menos hasta 18 grados, 18,5 grados, pueden haber eclipses si hay una luna nueva o luna llena. Entonces, observemos cómo este es el caso de la próxima luna llena que vamos a tener en septiembre, porque aunque los nodos siguen estando en Aries Libra, hay un orbe de menos de 18 grados con respecto a la luna llena, ya que la luna Sí, llena se va a dar en los sí, finales sí, 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 de sí. Piscis. Sí. ¿No? Y me voy a referir a ese eclipse, me parece un eclipse súper interesante, es el que inaugura, ¿no? Y me parece un eclipse súper interesante. Sí. Bien, bueno, si te parece, entonces, Ah, quería decirte espérate que que no leí bien esa diapositiva, discúlpame. Claro, estás hablando nodo sur en Virgo. Sí, claro, es que fíjate, lo que se apaga es también tanta experticia, tanto todo. Sí, fíjate cómo es de molesto cada vez que uno tiene una prima donna. No sé si se diga en Argentina la prima donna, que es la que lo sabe todo, ¿no? Entonces llega la visita la prima donna, y uno, ay, o sea, no es receptivo, sino yo sé esto, yo sé aquello, uno no alcanza a terminar una frase cuando dice, y sí, y también, y se la complementa, ¿sí? Eso es muy virginiano, ¿sí? En el sentido de tener una experticia en temas, ser una persona supremamente erudita en algo, ¿sí? Entonces, eso se está pagando cuando entra el nodo sur allí. ¿Y qué se activa? Un nodo norte en Piscis que está diciendo, olvida todo lo que sabes y sé un humano más, conéctate, ¿sí? Que es sí, precisamente esa conexión mística. yo también lo veo como en un nivel.
viste que esto es como una torre con ascensor, ¿no? Entonces hay distintos niveles. El nivel más alto, obviamente, es la necesidad de ir a lo místico, al silencio, a salir de este mundo de datos que es Virgo, tal cual lo que vos estás diciendo. Y creo que en otro nivel, cada vez más se viene un mundo en el que el conocimiento, porque viste que Virgo es conocimiento detallado, con discernimiento sólido, porque es un signo de tierra, entonces el conocimiento tiene que ser un conocimiento de orden práctico, pero que además esté con los pies, es muy ritual, del ritual, de lo ritualístico, pero eso expresado a través de imágenes, videos, música. Creo que se viene muy fuerte poder transmitir Entonces yo pienso, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, no sé, un profesor de historia quiere enseñar una guerra y que seguramente empiece a usar videos para enseñarla, ¿viste? Animación. Y estoy segura que van a encontrar que de ese modo los alumnos aprenden muchísimo más que leyendo la hoja del cuaderno, ¿no? ¿Viste? Me parece que también se viene un poco eso la inauguración de eso con este eje, bajando 5 escalones de lo que vos decías, ¿no? Sin duda, sin duda. Y María, y hay otros eventos que se asocian, porque fíjate que entrar el nodo norte y pasar 18 meses el nodo norte en Piscis, quiere decir que nuestra conciencia global, social, empieza a consumir eh, el misterio pisciano, ¿sí? Y entonces esto va asociado y va de la mano con el nuevo ritmo que empieza Neptuno, el regente de Piscis. O sea, Neptuno, curiosamente, para el 2025, pues ingresa por primera vez a Piscis, generando un ciclo de 160 años, ¿sí? Entonces es como si tuviéramos sobre la mesa, con estos eclipses que se van a dar ahí, la posibilidad de empezar a ver una nueva forma, la psicología, el misterio, tener un nuevo ángulo para reconocer a la psique, que en otras palabras, mira María, cómo el ser humano ha dominado la naturaleza, ya viajamos hasta los confines del universo y demás, ¿sí? Pero el peligro mayor al que está enfrentado el ser humano se llama el ser humano, ¿sí? ¿Y Tal qué cual. es el ser humano? La psique, ¿sí? Entonces, en la medida en que tenemos y aprendemos más de la psique, estamos aprendiendo de la profundidad del alma humana, de su corazón, de su alma, de su ser. Y esto es lo que nos está posibilitando un Neptuno-Saturno entrando en Aries, ¿sí? Más un nodo norte que está diciendo, vamos a consumir, vamos a comernos lo que significa lo invisible, la psique, lo que está detrás de las formas, el pensamiento, la emoción, la emotion, es decir, el movimiento que hace que se mueva el mundo, que es la energía oculta, lo no visible, ¿sí? Sí, y yo creo que el tema que el nodo va a ser conjunción a Neptuno, merece todo un capítulo aparte. Me parece un momento fascinante, fascinante, fascinante. Y además también, vos sabés que, viste que a mí también yo hago astrogematría de la mano de Jesús Gabriel Gutiérrez y el valor astrogemátrico de la palabra Argentina es 0 de Aries. Así Ah, que es como muy interesante ver qué va a suceder. Ya estamos como súper pendientes. Eh, Incluso voy a hablar de eso en el congreso, ¿viste? El congreso de Expolística que estuviste vos en abril. Bueno, en diciembre va a haber nada, una mini presentación del congreso del año que viene y pensaba hablar de eso justamente porque me parece que merece un capítulo aparte. sí. Pero bueno, volviendo a los nodos, a mí me parece que siempre está bueno ver qué sucedió la última vez que estuvo el eje nodal transitando por Virgo Piscis o por Piscis Virgo, digamos, ¿no? Porque el tipo de acontecimientos a nivel mundial que sucedieron nos van a dar una pauta de qué podemos esperar que suceda ahora. Obviamente no es el mismo momento, pero, viste, hay un trasfondo que se comparte. Entonces estuve buscando algunas cosas que sucedieron que son muy, muy, muy Piscis. Por ejemplo, en el 97, con el nodo sur, si no me equivoco, en Virgo, Wi-Fi, ¿sí? Imagínate, Genial. imagínate. Luego, fíjate.
En el 98, Google, también con este eje nodal, ¿sí? Donde empezamos, bueno, a poder ver video, poder, o sea, es una cosa impresionante. Fíjate que en el 2006, también con este eje nodal, ¿sí? YouTube compró Google. YouTube, videos, Sí, compró, Google compró YouTube, sí. Ujú, eso al revés. ujú, Google compró a YouTube. increíble. Mm, Increíble, ¿no es cierto? En septiembre del 2016, también con este eje nodal, TikTok. Videos, videos, mm, videos. ¿Ok? Y ya saliendo del mundo de lo visual, porque claro, Piscis es muy del video, viste, de la música, pero ya saliendo de ese mundo, otra de las cuestiones también de Piscis tiene que ver con los contagios, sobre todo que implican estornudos, saliva, ¿sí? Y vos fíjate que, bueno, nosotros todos recordamos la primera gripe aviaria, la gripe, famosa gripe aviar, y esa gripe aviar, eh, bueno, se inició con este eje nodal, se inició con este eje nodal, creo que fue en Hong Kong, si mal no recuerdo, y llegó a España muchos años más tarde también con este eje nodal, ¿sí? Y con este eje nodal cuando digo este eje nodal, digo nodo norte en Piscis o en Virgo. Estamos hablando del mismo eje, estamos hablando de 18, 19 años, 9 años y medio. Y también se aprobó la primera vacuna contra la gripe aviar, que esto me pareció tan Virgo Piscis, mm, porque Virgo es la mm. vacuna. Claro. Me pareció increíble, increíble, increíble todas las cosas que vimos, ¿no es cierto? Entonces, no sería raro también que con este eje pase a primer plano alguna cuestión sumamente contagiosa, porque Piscis, sobre todo cuando se trata de cuestiones que es por saliva o por fluidos, es sumamente contagioso porque no discrimina. Claro. Para ponerlo también en otro rango, digamos como Vos eh, subís para, al piso de pa- arriba. Yo te sí, conozco. para, para no Yo voy quedarse por uno los pisos más bajos. fíjate cómo algo que es tan contagioso que se llama la moda. La moda es Ah, súper sí. contagiosa, ¿sí? Date cuenta cómo tiene que ver con Neptuno y con Piscis, ¿sí? Cuando tú ves, por ejemplo, yo recuerdo al principio de los años 2000, cuando recién salió el iPhone, que se volvió un objeto de culto, ¿sí? Y que se volvió un objeto de moda. Entonces la gente hacía fila para comprar el último iPhone o el último Apple que salía también los de música también, no me acuerdo ahorita cómo es que se llaman, los iPad, iPods. ¿sí? O iPods, eso, ¿sí? Eh, entonces era como, si yo tengo este aparato, voy a ser parte de, me fusiono con una comunidad, eso hace la moda, ¿sí? Si yo tengo estas botas, si yo me peluqueo de tal forma, si tengo esta camisa o Totalmente, si me pongo esto, soy totalmente. parte, es un contagio, ¿ves? Es el mismo contagio que está a nivel físico, No en otros sería nada niveles, raro que el iPod se haya inaugurado con este eje, ¿sabes? No, no lo recuerdo, pero ¿sí? ese es un muy buen punto, muy, muy buen punto. Sí, y Es también, muchísimo. totalmente, ¿no? Y Piscis también tiene mucho que ver con el silencio. Entonces, todos y un mundo como de posibilidades o fantasías. Lo que vamos a ver crecer así a ritmos impresionantes va a ser todos estos aparatos en los que yo me lo pongo, no escucho el entorno, veo una realidad virtual. Eso va a explotar durante el pasaje de los nodos por Virgo Piscis, pero explotar, ¿eh? Claro, porque date cuenta, María, como Piscis y Acuario, ¿sí? Son dos signos de lo transpersonal, regidos por Neptuno y Urano, ¿sí? Neptuno y Urano son planetas que se descubren, Urano con el primer telescopio que hace un músico, Hershey, ¿sí? Y Neptuno con las matemáticas más radiotelescopios y telescopios, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que lo que está mostrando es que aquellos artefactos, y llamemos un telescopio como un artefacto el transhumanismo que nos ayuda a Sí, 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 tener sí, un sí. ojo más que ve más allá de lo visible, ¿sí? De la misma manera, pues ese mismo telescopio ya se lo está poniendo uno con un lente de contacto o con unas gafas
que tienen la capacidad de, si le doy un botoncito, me va dando la descripción de la iglesia que estoy viendo, la historia, la calle donde voy andando, ¿sí? Que ese es precisamente el transhumanismo, que en lugar de verlo o de satanizarlo, deberíamos entender que hace parte de la evolución humana para abrir horizontes y tener más flujo de información activo. Si bien ya sido lanzados ese tipo de productos, son caros, no Mm, funcionan bien. Va a ser durante el pasaje de los ejes por aquí que se van a hacer accesibles, que van a, ¿viste? Porque la realidad es que ya existen, pero tienen un montón de problemas y la gente no los compra, pero a partir de ahí vas a ver cómo se van a empezar a partir del 2025 con, con Neptuno entrando en Aries, Neptuno, ¿no? El regente de Piscis entrando en Aries, porque eso tiene que ver también con una, se va a exacerbar el individualismo. Vos fíjate que uno dice, no, Piscis es como todo. No, 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 no. Neptuno va a estar en Aries. Y estos aparatos en realidad nos dejan un poquito, nos van a dejar un poco aislados en nuestra propia burbuja. A mí me encanta cómo mis sobrinos o mis hijos hablan de la burbuja. Y pienso que es tan exacto. Ellos, no, en esta burbuja, y es verdad que yo creo que esto se va a afianzar cada vez más, cada uno viviendo más en su burbuja, digamos, porque finalmente Neptuno, el regente de Piscis, va a estar en Aries, y Aries es individualista. claro, claro. Pues yo diría que es la combinación, sin duda. Es Sí, decir, era también, fíjate cómo antes de la pandemia, sobre todo en mi ámbito de los psicólogos, la gente estaba totalmente renuente a atender una consulta psicológica de forma virtual, ¿sí? Decían, eso es impensable, porque yo no veo el APA, la apariencia, porte y actitud con la que llega mi paciente, no está en una sala de espera que necesito que esté en esa sala de espera mientras le abro la puerta. Es decir, y se negaban profundamente. Llegó la pandemia y no hubo de otra, ¿sí? Y resultó que ahora es más interesante porque nuestro consultante está en una zona tan segura que puede abrir puertas que en el propio consultorio no se atrevía a hacer, ¿sí? Y termina abriendo una posibilidad terapéutica enorme, ¿sí? Por supuesto, siempre hay pro y siempre hay contras, por ¿sí? supuesto. Del tema. Y genera, por supuesto, también más individualismo, sin duda alguna, más aislamiento también, ¿sí? Pero también más profundidad en cosas. Fíjate, por ejemplo, a nivel de nuestros cursos, querida María, los cursos que tú haces en tu escuela, los que yo hago en mi escuela, ¿sí? Que nosotros pensábamos, no, solo los cursos presenciales son los que antes de pandemia, ¿sí? Posteriormente nos damos cuenta que en un curso virtual nos damos la posibilidad incluso de profundizar más un tema, porque como no está la distracción de la socialización, del abrazo, de cómo estás, ¿sí? Entonces estamos totalmente concentrados en un tema e incluso llegamos a avanzar mucho más que en un curso presencial y físico, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que muchas veces le tenemos miedo al transhumanismo en muchos sentidos, porque sentimos que sí nos va a aislar. Claro que nos va a aislar, pero también date cuenta cómo un computador en este momento, un ordenador, es transhumanista, hace parte de nosotros y nos permite una comunicación tú estando en Argentina y yo estando en Colombia, cosa que no se hubiera dado hace 50 años si yo no voy en un avión o si tú no vienes en un avión y hacemos un congreso y hablamos públicamente del tema, ¿sí? Absolutamente. Impresionante es eso. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Bueno, así que se nos vienen tiempos interesantes. Y vos sabés que ahora sí me gustaría hablar del eclipse. Y este eclipse, ¿por qué me parece a mí que es uno de los eclipses más importantes del año? Porque vos sabés que, viste que yo hago de todo, hago astrología dracónica, hago astrología tradicional. Bueno, tengo 40 años en la astrología y me doy el gusto de hacer de todo. Pero a mí me gusta mucho la astrología mundana tradicional. Y tradicional, entre comillas, porque a veces uso y a veces no uso los transpersonales. Pero en la astrología mundana, el evento más importante cada 20 años es la conjunción Júpiter-Saturno. La conjunción de lo que ellos llaman los cronocratores, los dadores del tiempo. Y esto ocurrió el 21 de diciembre del 2020, todos nos acordamos de ese momento. Y el 21 de noviembre, acá estamos, el 21 de diciembre del 2020 se inauguró un periodo de 20 años que es especialmente fuerte porque hasta ahora esas conjunciones estaban ocurriendo en Tierra y a partir de este momento
hubo un paréntesis en la década de los 80, pero a partir de ahora queda formalmente inaugurado el periodo de aire, con todo lo que el aire implica, ¿no? Y Acuario. Acuario es el signo de la libertad, Acuario es el signo de las redes sociales, Acuario es el signo de, bueno, Twitter. No lo van a poder prohibir, muchachos. ¿Viste? Uno que le quiere decir a los gobiernos, no pierdan tiempo. Esto llegó para quedarse. Ahora va a volver Plutón en Acuario. Plutón estuvo en ese punto hasta hace muy poquito, va a volver a estar en ese grado. O sea, se inauguró un periodo de la humanidad totalmente novedoso, totalmente novedoso. Fíjate que ese día la luna, mira dónde está la luna, ese día la luna estaba en el 26, acá lo vemos, de Piscis. ¿Sí? La luna que representa en esta carta, el pueblo, la gente común, la gente normal, lo cotidiano, ¿sí? Cuando nosotros vemos este eclipse, fíjate el grado del eclipse. La luna está en ese grado. Este eclipse retoma la luna de la carta de la gran conjunción, del momento que se considera la astrología tradicional más importante en los próximos 20 años, ¿sí? Entonces, claro, este eclipse es súper potente, súper potente. Es un eclipse de luna, es una luna que está en conjunción a Neptuno. ¿Eso qué quiere decir? La gente común o el pueblo puede ser que esté o victimizada, pero también yo creo que esto refiere a las grandes masas de refugiados que está viendo el mundo. Viste que Mm, vos abrís un video de Europa y ves enormes masas de gente que llega por mar, que porque sí, están mm, desesperados. Pero también, viste, es una de las temáticas que se está poniendo sobre el tapete en Europa. ¿Qué hacemos con el tema de los refugiados? También en Estados Unidos, ¿sí? En los países que son ricos y que están recibiendo hordas indiscriminadas. La sensación es un poco eso. Hay mucho susto por parte de la población de decir, pero esto es como indiscriminado, viendo una luna en Piscis conjunción Neptuno, que es lo que nos está mostrando este eclipse. Entonces yo creo que este eclipse va a poner muy, muy fuerte ese tema sobre la mesa, ¿no? Ese es uno de los temas que con este eclipse, porque, claro, los eclipses de luna son una luna llena donde algo ya llega como a una culminación de su ciclo, pero son eclipses, algo se mantiene oculto, ¿no es cierto? Pero esa temática va a estar abordada por este eclipse. No nos podemos escapar de decir, ya no nos podemos hacer los distraídos. Va a suceder algo que nos obliga a sentarnos y a decir, ¿qué hacemos con este problema? Eh, sí, el problema de la migración, sin duda alguna, de los migrantes. Eh, y sabes que hay otro tema que tiene que ver con Neptuno y con Piscis, que es la fuerza de la víctima. Hijo, es que, Dios mío, o sea, uno dice, el guerrero es el que tiene más fuerza y es el que arrasa con todo y todo, y resulta que no. ¿Tú cómo peleas con una víctima? O sea, por poner un ejemplo en casa sencillísimo, ¿no? Si tu mamá se pone agresiva y te dice que no vayas, tú la contradices, generas una guerra y te vas a tu fiesta, ¿sí? Y te largas y no tienes problema, ¿sí? Pero si en cambio tu mamá te manipula y yo me quedo acá sola, y yo qué voy a hacer solita, ¿sí? Y te hace todo el dramononón de víctima, te puedes ir, claro, pero te vas con la espina clavada en el corazón y no te vas tranquilo. Y terminas devolviéndote rápidamente porque tu mamá está sola. ¿Sí? Bueno, en realidad me encanta que hayas traído eso sobre la mesa porque justamente uno de los temas de este eclipse, acá vemos la carta del eclipse, es que Marte ya va a haber ingresado en Cáncer. Y Marte en Cáncer es muy de, viste, lo agresivo pasivo. No te dice de frente, quiero que me quedes, no. Llora, se hace la víctima o hace un capricho, ¿viste? Marte en Cáncer o explota de mala manera. Pero vos fíjate que una cuestión de este eclipse es que lo masculino, lo que representa lo masculino, cómo nos defendemos, no solamente puede ser a nivel mundial un hombre prominente, pero también en nosotros, ¿no? Cómo expresamos nuestra rabia, nuestras ganas, cómo vamos atrás de aquello que queremos conquistar, va a estar debilitado, ¿sí? Pero lo femenino va a estar sumamente fuerte, porque va a estar ahí en Libra, ¿no? Venus en Libra, eso es un Venus fuerte, es un Venus, la verdad que, ¿no? Venus rige Libra,
Entonces, esto me parece interesante con este eclipse donde quizás, donde veamos un pueblo victimizado, pueda surgir o pueda hacerse prominente una mujer que tenga más fuerza que un hombre. Una teoría totalmente, sin duda alguna. Qué belleza esa descripción que estás haciendo, me encanta. Sí, sí, y quise buscarlo en cartas de, bueno, de acontecimientos que están ahora vigentes. Ah, antes de ir a eso de buscarlo, quería comentarte otra cosa. Durante este eclipse vamos a tener un Marte fuera de los límites. ¿Qué quiere decir eso? Que el Marte va a tener una declinación mayor a la que puede alcanzar el Sol, ¿sí? Y ahora te lo voy a mostrar en un ejemplo. Y además, Mercurio, vos fíjate que acá vemos que Mercurio está en oposición a Saturno, ¿sí? Mercurio está en oposición a Saturno. Si nosotros pensáramos lo que representa Mercurio, documentos, papeles, actas, va a estar, se acerca a una oposición a Saturno, pero todavía no llegó a la oposición a Saturno. ¿Sí? Vemos que está Mercurio a 14, todavía tiene que avanzar un grado o medio grado para llegar a la oposición. Pero cuando nosotros miramos la declinación de Mercurio, vemos que Mercurio está en una declinación de 7 grados positiva norte y Saturno está en una declinación de 7 grados sur. Quiere decir que están en un Contraparalelo. aspecto, no es un aspecto, sino están en un contraparalelo, están en una declinación opuesta. Y eso es similar, no tan fuerte, pero similar a una oposición, con lo cual nosotros vemos que aquí la oposición todavía no se hizo, pero que esta oposición entre Mercurio y Saturno, entre la palabra, el conocimiento, el saber, la gente joven, los estudiantes, y Saturno, el límite, ya se está viviendo, ya se está viviendo. Y para poder mostrártelo, aquí puse, ya saben que yo estoy con el tema de la astronomía, aquí puse, lo que vemos acá es esta es la eclíptica, este es el círculo de la eclíptica por donde va el Sol, este es el círculo del Ecuador, que sería el Ecuador celeste, que es el Ecuador de la Tierra proyectado en el espacio, y lo que puse en azul es la grilla ecuatorial, ¿sí? La grilla ecuatorial que es la que nos permite medir declinación. ¿Qué es la declinación? Es un modo de medir latitud, pero en vez de llamarlo latitud, cuando estamos hablando de este tipo de coordenadas, lo llamamos declinación, pero finalmente es lo mismo. Es como decir latitud cuando estás en la Tierra, la latitud de Bogotá, la latitud de Buenos Aires, pero acá estamos usando otro tipo de coordenadas y hablamos de declinación. Y vos fíjate, la latitud o declinación de Mercurio con respecto al Ecuador, ¿lo ves? Es la misma que la de Saturno, solo que Saturno está de un lado de la eclíptica y Mercurio está del otro lado de la eclíptica. Por eso esto es un contraparalelo. Uno está en una declinación norte o positiva y el otro en una declinación sur. ¿Ves que está por detrás de la eclíptica? Por debajo de la eclíptica, ¿sí? Este es un contraparalelo. Vemos que es un eclipse porque la luna y el sol están en oposición y fíjate que la luna está sobre la eclíptica, por eso sabemos que es un eclipse. Si la luna hubiera estado por encima o por debajo de la eclíptica, hubiera sido una luna llena, no hubiera sido un eclipse. Y finalmente vemos que Marte está en alta declinación, muy lejos del ecuador celeste. Este es el ecuador, el violeta, y Marte está muy lejos del ecuador celeste, ¿sí? Está en una declinación mayor a la que puede llegar a alcanzar el Sol. Entonces se dice que este es un Marte fuera de los límites, y Marte se pone fuera de los límites bastante antes de que se arme el eclipse. Creo que se pone fuera de los límites cerca del 7 u 8 de septiembre. Pero bueno, quise darles la visual de lo que es de lo que quiere decir esto que estuvimos ya hablando. Me ¿Sí? encanta, me encanta. Sí, Eh, yo sé cómo la astronomía te tienta. sí, eso. El telescopio lo tengo allá en la oficina. Yo estoy acá en mi casa, pero Bueno, estás siempre invitado a la... mi curso, estás invitado a mi curso, así que yo encantada de Bella, tenerte gracias. como, fascinada de tenerte. Bien, bueno, esto así como una Eh, visual, obviamente, una astronomía muy sencillita. De todas maneras, los astrólogos no nos vamos a poner a estudiar astronomía súper, porque eso nos llevaría toda una vida, pero es una astronomía adaptada a los conocimientos astrológicos, digamos. mira, para poner una analogía, no podemos ser el niño que le preguntamos de dónde viene la leche y dice del supermercado.
¿sí? No tienen ni idea que una vaca produce la leche, Exacto, ¿sí? Es exacto. decir, nosotros como astrólogos por lo menos deberíamos tener una mínima noción, por Sí, lo menos saber de dónde viene ese aspecto, o sea, sí, no, totalmente, no totalmente. de Y mismo, astro.com o de AstroSeek, no, ah, eso sí, sí, viene sí, de allá sí, arriba. sí. Y mismo entender que los planetas tienen latitud, ¿no? Por ejemplo, vos ves que Venus, por ejemplo, está con una latitud cero, porque está sobre la eclíptica, igual que el Sol. Pero fíjate que Júpiter está en una latitud negativa, está por debajo de la eclíptica. Poquito, pero por debajo de la eclíptica al fin. Mismo Saturno está por debajo de la eclíptica y Mercurio está por encima de la eclíptica. Eso es algo que no vemos cuando hacemos una carta natal. En la carta natal nosotros vemos la longitud, pero no vemos la latitud. Claro. ¿No es cierto? Así que bueno, son cosas que es tal cual lo que decís vos, tenemos que saber de dónde viene la leche, sí, es interesante de ver. Bien, bueno, y Em, sí, vuelvo para sí. atrás. Mm, sí, para atrás, para más atrás, para donde tenía las cartas y la anterior también. Es que pensaba un poco, querida María, como lo que sucede cuando los nodos están implicados, es decir, el nudo, como bien lo mencionabas, es el nudo entre los dos luminares y la Tierra. En una oposición de Sol a la Luna, es la Tierra la que se interpone y hace que en menos de unas horas tengamos todas las fases de la luna que se dan en 28 días, las tenemos en unas cuantas horas. Y en lugar de ponerse negra la luna, se pone roja. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy interesante cuando hablábamos de las víctimas. Yo les decía, es que Piscis también tiene que ver con la fuerza de la víctima, que incluso puede tener más fuerza que el guerrero, ¿sí? Y que además es manipuladora y dolorosa, que es fácil entenderla en un bebé, en un niño, pero que es horrible verla en un adulto, y sobre todo en un adulto que es dueño de sí mismo, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace una luna llena? Una luna llena pone en evidencia, pone luz en la noche, es decir, pone luz de conciencia a algo que se hacía inconscientemente. Es un excelente momento para poder ver a las víctimas que nos han estado manipulando desde otra perspectiva y como es un eclipse de luna, poder decir un momentico, de una manera práctica y eficiente, hasta aquí vamos con esto. O sea, que te duele mucho, te vas para urgencias, te llevo a urgencias y te dejo en urgencias, pero no me vas a manipular con este tema, ¿sí? Es decir, de alguna manera me otorga facultades el eclipse para poder detectar a la víctima que me ha estado manipulando con tanta fuerza y poder decir, no, señor. O sea, Está muy bueno, sobre todo si tenemos planetas o ángulos cerca de esos grados, ¿no es cierto? Bueno, yo quise verlo, quise ver este caso. Dije, bueno, a ver qué personas o qué países están, este eclipse les impacta más porque justamente tienen un ángulo o un planeta que se afecta. Y me fui primero puse el eclipse para Caracas. Y te voy a explicar por qué puse el eclipse para Caracas en lugar de poner el eclipse para Venezuela o para Maduro. Porque, viste, hay mucha desinformación acerca de las horas de las cartas. Entonces, algunos dicen que Venezuela tiene ascendente en Libra, otros que tiene ascendente en Escorpio. En la astrología tradicional se usa el lugar, la capital. Es muy común usar la capital. Entonces, directamente, viste, ahí sabemos que no podemos equivocarnos. Me pareció interesante ver cómo cae el eclipse en Caracas, porque fíjate que el eclipse cae en la casa 10 y acordate que la luna es el pueblo. Entonces vemos que la luna es un pueblo victimizado, es un pueblo victimizado, pero en un lugar muy público. Se ve, esto es, el mundo los está viendo, porque está en la casa 10 y la casa 10 es la casa de lo público. Entonces esto me pareció que valía la pena tenerlo en cuenta más porque cuando yo miré la carta de la conjunción Júpiter-Saturno el 21 de diciembre del 2020 para Caracas, fíjate el lugar que ocupa la luna. Se repite este grado. Este eclipse se hace en el ascendente para Caracas de ese lugar. O sea que algo en Caracas, algo en Venezuela vamos a ver con este eclipse. Me encantaría que la gente que nos está mirando ahora, cuando sepa o cuando lo ponga, porque viste que a veces uno las noticias se las pierde, pero está muy bueno poder comentarlo porque es casi imposible que no haya un acontecimiento con respecto a Venezuela con esto.
Es muy impactante. Este es el lugar más fuerte de una carta natal. Y mira, Da- es que date cuenta el manejo de o sea, lo que voy a mencionar acá no es porque ni esté ni en contra ni en pro de ninguna figura ni política ni nada, todos son iguales, sí, pensando, voy a decirlo desde ahí, sí, por favor no me van a juzgar de que estoy de parte de un lado o del otro, pero es que hay algo muy interesante con las víctimas, mira el poder de la víctima de la injusticia, ¿no? Entonces, mira cómo ambas partes se ponen en modo injusticia, ¿sí? Es decir, el dirigente, el que está en el poder, dice, están haciendo una trampa. Y yo soy acá una víctima de esta trampa, ¿sí? Y entonces me apalanco del poder judicial y me apalanco de una y otra, ¿sí? Para mostrar que están vulnerando los derechos, ¿sí? Viceversa pasa exactamente lo mismo en el lado opuesto, ¿sí? Somos unas víctimas, ¿sí? Todos. Entonces, fíjate el poder que tiene la victimización tan grande, ¿sí? En la medida en que la víctima grita más y hace más escena, más dramatismo, es como cuando tú vas a una central de urgencias. Si tú no llegas haciendo el drama, no te atienden, ¿sí? O si no llegas de verdad con una situación crítica y así no sea drama, sino realidad, ¿sí? Entonces, un poco con Neptuno, la realidad y la ficción no se sabe muy bien qué es qué, ¿sí? Uno no sabe totalmente, realmente dónde totalmente. están, ¿sí? Es difuso, hay Totalmente, bruma. totalmente. Sí, 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 sí. Sí. Pero bueno, me pareció como súper interesante verlo y creo que una de las cuestiones que puede suceder mirando acá es que la casa 6 que tiene que ver por las fuerzas de seguridad, todo lo que sean empleados del Estado, está regida por el Sol, que está justo en el ángulo del gobierno. Entonces acá te muestra que es un gobierno que se apoya en las fuerzas de la policía, por ejemplo. Pero cuando vemos el eclipse vemos que el regente de la casa 6 tradicional, que es Marte, está caído. Y en la casa 2 yo creo que va a haber dificultades con el pago por parte del gobierno a la fuerza de seguridad y que eso va a generar algo que le va a jugar en contra al gobierno. Pero bueno, vamos a ver, estoy especulando. ¿Viste cómo hacemos los astrólogos? Leemos símbolos, pueden ir para un lado, para el otro, pueden querer decir otras cosas. Bueno, también quería mostrarte, si te parece bien, tenemos unos minutos, Elon No, no te Musk. afanes que tenemos el tiempo que quieras y necesites, Dale, querida María. regio. Bueno, me pareció interesante poner Elon Musk, lo puse sin la hora de nacimiento porque no está rectificada o no hay una comprobación Roden Rating, ¿viste? Con lo cual prefiero usarla sin la hora de nacimiento. Pero fíjate que este eclipse se le hace sobre Plutón. ¿Sí? Y ya vimos cómo, bueno, esta semana se arrestó al dueño de Telegram y seguramente muchos dicen que todo esto es algo que se está armando como para poder llegar a Elon Musk. Muchos lo odian porque él es de extrema derecha, muchos sienten que es el paladín de la libertad, ¿no es cierto? Es una figura súper controvertida, pero es una figura que a nosotros nos ha cambiado la forma en que vivimos. O sea, nos puede gustar o no, pero la verdad es que nosotros usamos Twitter, bueno, a PayPal. Starlink, bueno, por eso. Con lo cual me resulta súper interesante que este eclipse se le haga justo sobre el planeta que tiene que ver, no sabemos qué casa rige, pero que tiene que ver con el poder. ¿Qué te resuena a vos esto? A mí me resuena como, bueno, es que dentro de poco le va a pasar el nodo sur también por Plutón, le está pasando en este momento por Urano, ¿sí? Y cada vez que se toca a Plutón en la carta de uno, hay un antes y un después, ¿sí? Hay una regeneración total. Seguramente en este momento el nodo sur pasándole por encima de su Urano está teniendo un cambio en su creatividad y en la visión a lo que le está apuntando, ¿sí? Y probablemente este eclipse le está llamando a las puertas de un proceso de transformación enorme que tendrá que hacer de pronto en sus empresas o en sus visiones. Creo Sí, que, creo que hay una regeneración completa. sí. Y no sería raro, ya que hablas de Urano también, que no sería raro que, por ejemplo, Twitter sufriera un hackeo en esas Mm, fechas, ¿sabes? Podría requetecer, podría mm. requetecer.
o se usara para, como herramienta para hackear gobiernos también, o hackear o dar información que en ningún otro lado se publica. Hay una cuestión que tiene que ver con el poder de la información aquí, ¿no? Así que, Fíjate que aquí estamos tocando con esta carta que pusiste, es toda una generación la que tienen las sí, personas nacidas más o menos entre el 68, 69, 70, 70, más o sí, 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 70 más 71, o sí, menos, tienen a un Plutón allí, ¿sí? sí, Activar la energía de Plutón es activar el instinto de supervivencia. sí. Entonces, este eclipse lo que está también diciendo es, ¿qué tanto me estoy dejando manipular a estas personas de esta generación de un entorno por unas visiones victimizadoras, ¿sí? El instinto de supervivencia está diciendo, empodérate, ¿sí? Ujú. Rescátate. Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, me pareció interesante y también en María Corina, que ella es del 67, tiene, el Sol le está tocando Urano, como a todos los que nacimos en el 67, ¿no? Vamos a tener este eclipse sobre Urano. Tampoco sabemos su hora de nacimiento, pero bueno, invito a la gente a que diga, bueno, si yo nací en el 67, bueno, o tengo algún planeta tocado por este eclipse, podríamos pensar qué casas rige ese planeta, qué es lo que ese planeta representa. Urano es un planeta que representa la rebeldía, la libertad, los cortes. En el caso de María Corina me pareció mucho más interesante mirar este eclipse desde el punto de vista dracónico. Y la carta dracónica es una carta que usa el zodíaco de los nodos de la luna, justamente, ¿no? Y vos fíjate que si bien cuando miramos esta carta vemos que hay el eclipse sobre su Urano, justo la luna va a estar sobre su Quirón, ¿sí? O sea, Eh, la carta que está en el fondo es dracónica, no es No, 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 tropical. no, no. Esto es, no, No. esto es el eclipse de ese día sobre su carta natal que vemos Natal, temática, ¿no? tropical, Esta es la perdón. carta Ok, natal trópica, sí. ok. Entonces vemos, por ejemplo, que el eclipse se hace sobre su Urano natal, Sobre la Urano. Luna va a estar sobre su Quirón, Neptuno sobre su Quirón, esos son los tránsitos que ella está teniendo. Pero cuando vamos a la dracónica de ella y el eclipse dracónico, ¿sí? Fíjate lo que sucede. Ella está con un retorno de Saturno dracónico. Está con retorno de Saturno dracónica. Esto es una parte de. Hay algo en el nivel interno, porque lo dracónico refiere al nivel interno, que le está diciendo: es ahora o nunca. Es ahora o nunca. No voy a tener otra oportunidad. Es ahora o nunca. O sea, Saturno, viste que es la ley, es el tiempo, es ahora o nunca. Fíjate cómo este eclipse dracónico, perdón, este eclipse sí, en la carta dracónica, se hace muy cerquita de su Sol, pero el Urano de la carta dracónica se hace exactamente en oposición a su Marte dracónico. Acá hay un enfrentamiento muy fuerte con un hombre, muy, muy fuerte con un hombre. ¿Sí? Así que bueno, me pareció que nada, es más, este eclipse afecta a su Sol dracónico, que tiene que ver con su identidad. Me pareció mucho más fuerte lo No, que y sucede a nivel interno que lo que sucede a nivel externo, que también es fuerte. si quieres, devuélvete a la tropical, Sí, esa. El solo hecho de que el eclipse esté tocando a su Urano, ¿sí? Eh, Siendo ella una figura pública que está representando la revolución de un cambio importante para la gente y demás. em, Ese solo hecho le está dando mucho poder a esta lunación, a ella, porque de alguna manera los eclipses ayudan a despejar el camino, porque como es un eclipse de luna, ¿sí? Despeja el camino de sol, ¿sí? Es algo así como si le diera más ujú, fuerza al sol, totalmente. ¿sí? Eh, Darle más fuerza al sol en este caso para ella es tocar, darle un impulso. Es como si le diera un impulso a los procesos de la visión que se tiene, ¿sí? Una Sí, visión. Y como la visión creativa está asociada a Plutón, esto es toda una generación la que tiene este Plutón conjunción Urano, es como si se viera que si no ejecuto la revolución y la visión, estoy
estoy en vía de extinción, dice Plutón. O sea, es un caso de vida o muerte, ¿sí? Las personas que tienen Urano, Plutón, por eso se vuelven obsesivas con unos procesos revolucionarios internos, por ejemplo, a través de la dieta o a través de una visión espiritual o a través de, o sea, la generación que tiene Urano, Plutón, le mete a fondo, ¿sí? Eh, Lo hablábamos antes de, y si sos escorpión encima no te cuento. Sí, 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 somos los... Sí, tal cual, tal cual. Pero también, vos sabés que fue con esta conjunción que empezaron las ONG en el mundo. Está en ah, Virgo, ¿sabías? claro. Bueno, yo creo que ella, yo viste que justo acá te mostré algunas cositas de astrología mundana, tradicional, y creo que ella, después de este eclipse, va a estar en una situación problemática, y lo veo en el ingreso en Libra para Caracas, donde vamos a tener un Venus muy afligido. Me parece que ella va a necesitar irse al exilio. Pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Siempre prometo que voy a armar ese video y todavía no tuve tiempo de sentarme a armarlo, pero ese sí lo tengo como en mi lista de cosas que hacer. Mira, Pero efectivamente, sí, sí, sí. no, que quiero hacer acá un paréntesis, y es que estas energías simbólicas, o sea, acá no estamos tomando partido por un lado o por otro, No, ¿sí? no, no, estamos Simplemente describiendo lo que estamos vemos. describiendo unos temas, ¿sí? Y cuando hablo yo de revolución uraniana, fíjate, observa cómo cuando estamos en la derecha, vemos la revolución en la izquierda. Cuando estamos en la izquierda, vemos la revolución en la derecha. La Sí, sí. revolución no es un símbolo de izquierda o de derecha, es ponerse en el otro lado. ¿Qué es Urano? Urano es una visión de cómo un grupo poblacional creería que viviría mejor. Por eso son visionarios utópicos, es una utopía. Qué Urano, bien. la utopía es como el horizonte. Cuando tú caminas hacia el horizonte vuelve y se hace más lejos. La utopía nunca se alcanza. Los revolucionarios nunca alcanzan la realidad de sus sueños y sus ilusiones. Siempre están caminando en pro de ellos. Ujú. Llámese de izquierda o de derecha, me puedo imaginar un mundo donde todos tengamos comida y seamos bonitos, felices y gorditos, y resulta que eso nunca, jamás se va a hacer realidad. Y me lo puedo imaginar desde la derecha o desde la izquierda. Eso es Urano. Urano no es el, el que va a tener la verdadera revolución. No, es el que está opuesto a lo que hay por unas ideas. Y Claro, gracias a esas ideas viene a romper el status viene a quo. romper el status quo en pro para que entre la nueva idea, el ideal. Que se haga realidad el ideal, nunca se hará ideal. Sí, porque es un ideal. Nunca, pero mismo uno se vos decís, me voy a hacer una casa y veo la casa en los planos, es divina y cuando la vas a hacer tiene defectos, cuando la construiste tiene defectos, es así, ¿no es cierto? Cuando baja a tierra, bueno, tiene las limitaciones de lo terrenal, digamos. Uy, Bueno, excelente programa, querida María, ¿no? Qué bueno, muchas buena gracias, gracias por información. tenerme, para mí siempre es un placer y un honor. Así que bueno, espero que haya quedado claro y que la gente se haya divertido. Por lo menos ahí caldeamos los ánimos. Eso uno empieza a hablar de políticas o de países y son... Y sí, bueno, pero la verdad es que nosotros estamos viviendo eso, ¿no? Entonces también es interesante ver qué nos aporta la astrología. A mí me parece súper interesante la mirada de la astrología en temas mundanos, porque la astrología abarca la vida, entonces no es solamente lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces lo que nos pasa a nosotros viene afectado por el entorno en el que nos está tocando vivir. Así que yo estoy como muy fascinada de ver las cosas así a nivel mundano. Muy, muy fascinada. Mira, María, si nosotros como seres humanos, nuestros cinco sentidos están diseñados para el exterior. Nos cuesta mucho trabajo mirar el interior porque nuestros ojos, nuestro tacto, nuestro olfato, todo está hacia afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra conciencia actúa por lo que sucede afuera. Por eso nos conocemos internamente con nuestras relaciones, con la furia que tuvimos con alguien, con el amor que tuvimos con la otra persona, con la solidaridad y el altruismo que tuvimos. Ahí reconocemos quiénes somos. Estamos diseñados para estar hacia afuera. Entonces, desde esa misma perspectiva, estamos embebidos en un momento de transformación de un tamaño enorme. Todos los transpersonales están cambiando.
Plutón está entre Capricornio y Acuario, Neptuno está que ingresa a un nuevo ciclo de gran envergadura, ¿sí? Urano está que entra en Géminis, ¿sí? Entonces, a nivel de lo colectivo y lo social y la conjunción de Saturno-Júpiter, si nos vamos por lo tradicional, ya lo dice todo desde el 2020, Todo, todo, ¿cierto? todo, todo. ¿Sí? Entonces, esos procesos de transformación están afuera en ebullición, constantemente están allá. ¿Pero por qué están afuera? Porque son un reflejo, ya que no tenemos capacidades de mirar hacia adentro. Si apagamos todas el ruido de afuera y nos centramos adentro, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos en esas mismas guerras, con esos mismos dictadores internamente y con esas mismas víctimas, con las mismas migraciones internas Totalmente, de percepciones y de totalmente. visiones. El Allá adentro adentro. es el adentro y el afuera, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, volver a agradecerte y nada, espero los comentarios porque tal cual, ¿no? Cuando hablamos así de temas mundanos es súper interesante la ayuda del público que nos vaya diciendo, fue así, no fue así, salió tal noticia, a mí por lo menos me ayudó un montón. De acuerdo. Muchas gracias, María. Te mando un gran A abrazo vos, y muchísimas excelente. gracias a vos. Nos vemos pronto otra vez. Bye, bye. Gracias. Chao.